al Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Le damos la gracia al Señor porque nos ha permitido una semana más estar en su presencia y todos reunidos como hermanos adorando a un único Dios, a un Dios verdadero, a un Dios que es fiel, un Dios que cumple su palabra, un Dios que nunca llega tarde, que siempre llega a tiempo. Amén. Entonces aprendamos de Él todo su carácter, toda su esencia, Dios, porque Él es fiel. Amén. Hoy es un día muy especial porque la comunidad cristiana se ha unido para conmemorar este día, que pudo haber sido otro día, pero ellos coordinaron que este día es esencial para celebrar un día muy especial para los creyentes, ¿no? Un día donde, como les estaré comentando, se dieron muchos aspectos y muchos elementos, la cual es gratificante para nosotros celebrar el mes de la Biblia, un mes donde nosotros, los que creemos en Cristo Jesús y creemos en solamente la Escritura, levantamos nuestra bandera en alto de que la palabra de Dios fue inspirada por Él y hasta aquí Él ha permitido que esa palabra llegue a todos aquellos que Él ha provisto, ¿no? Sabemos que la Biblia en el inicio no fue como la conocemos hoy día, ¿no? Entonces vamos a ir viendo brevemente. He tenido la oportunidad hoy, le doy gracias al hermano Freddy que me cedió hoy la lectura, para dar también un poco de contexto a por qué celebramos el mes de la Biblia y por qué debería de ser para nosotros un día especial y conmemorar juntamente con todos los creyentes. Amén. Septiembre es el mes de la Biblia. Amén. Así que vamos a presentar este tiempo para que nuestro Dios esté dando su visto bueno, como siempre lo da, ¿no? Cuando nos reunimos en su nombre, hacemos todo para su gloria, todo para su honra, todo para que su nombre sea exaltado, ¿no? Y que sea un eco a los demás, que todo lo que hacemos es para Él. Amén. Padre amado, Padre eterno, Dios de gloria, Señor, te damos las gracias, Señor, una vez más, porque tú nos has permitido, Señor, llegar aquí sanos y salvos, Padre. Tú nos has protegido y tú nos has guardado, Señor, y tú has puesto en nosotros ese deseo de estar reunidos, Padre, en tu santo nombre. Por eso rogamos a ti, Dios mío, que nos ayudes a poner nuestro corazón alineados, Padre, para todos juntos adorarte, glorificarte y exaltar tu nombre y darte las gracias por las maravillas, Señor, que tú has hecho con nosotros durante toda la semana, Dios, y nos has permitido llegar hasta aquí, Padre. Ayúdanos, Dios, a poner siempre en primer lugar tu adoración, Señor. Venimos a darte a ti adoración, Dios, y luego ya tú nos darás a cada uno conforme a nuestras necesidades y conforme a lo que tú crees que nosotros necesitamos, Señor. No lo que queremos, Dios, sino lo que tú sabes que necesitamos, Dios. Por eso ayúdanos siempre a venir a este lugar, Dios, a darte a ti la gloria, a darte a ti la honra, Señor, y no venir a buscar cosas, sino a esperar de ti lo mejor, Dios, porque tú conoces más que nadie lo que necesitamos, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayude en este día a adorarte en espíritu y en verdad, a cantarte con todo el corazón y a recibir tu palabra, Señor, con humildad, con reverencia y con respeto, Dios, entendiendo, Dios, que eres tú que hablas a través de la persona que le corresponde el mensaje del día, Señor. Ayúdanos, Dios, a siempre mantenernos alerta, Dios, a tus consejos, a tus palabras, a tus preceptos, Dios, y a tus mandamientos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Como dije, vamos a celebrar el mes de la Biblia. Hoy iniciamos. Iremos dando pinceladas sobre cuán importante es este libro, que para muchos es insignificante, este libro que para muchos no tiene ningún valor, pero lo que significa este libro y lo que se ha significado para muchos es grande. Y que hoy tengamos este maravilloso libro en las manos ha costado mucha sangre, mucho sacrificio. El más importante de todo es nuestro Señor Jesucristo, y también de hombres y mujeres que dijeron, sí, yo también, heme aquí, yo también iré, ¿no? Y el Señor se ha provisto de un plan perfecto para que ese libro se conservara por más de 2000 años y hoy alcanzara la perfección. Amén. Así que
Les exhorto que valoren cada una de la información que yo voy a aportar hoy y que indaguen por ustedes mismos, que investiguen y se preocupen por conocer su historia, porque es nuestra historia, de cómo Dios nos salvó, los medios que Dios usó. Y usted va a ver en cada historia está la obra del Espíritu Santo detrás, porque la palabra nos dice claramente que Él da tanto el querer como el hacer. Y Él motiva, Él instruye, Él inspira, Él empuja, como dice la palabra, a aquellos hombres que Él quiere usar para su gloria. Amén. Está en 2 de Timoteo 3:16. Este texto de Timoteo declara que toda la palabra de Dios, toda la escritura, toda la ley, la Torá, como usted la quiera llamar, es inspirada por Él. Aquí no hay voluntad humana, instrumento humano sí, pero voluntad humana ninguna. Dios se ha provisto de que sea el hombre, nos ha dado ese privilegio de que sea el hombre el instrumento que Él utiliza para llevar su plan a cabo. Así que siéntase honrado, siéntase orgulloso de que Dios lo tomó en cuenta a usted, me tomó en cuenta a mí, para llevar el mensaje de buenas nuevas a otros. Amén. Y que leamos la palabra de Dios. Dice así. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A mí me toca predicar en 2 semanas y yo voy a traer esos dos textos desmenuzados. ¿Qué significa cada palabra en el original? Cuando el Señor llama que seamos perfectos, es que seamos completos en Él. Sabemos que no hay nadie perfecto porque la misma Biblia lo declara, que no hay ni uno perfecto, solamente Dios. Pero esta palabra en el original significa completo. Y si usted se pone a investigar qué es completo, sabemos que personas que tienen mucho dinero, tienen muchos recursos, mucha influencia y todo lo que la vida le puede dar, pero no se sienten completos, siempre le falta algo. Por eso vemos personas que son ricas, personas que tienen todo lo habido y por haber en este mundo, pero no son felices, no se sienten llenos, porque le falta algo. Falta llenar ese vacío que solamente Dios puede llenar. Y eso, cuando tenemos a Dios, estamos completos en Él. Dice la Escritura que Cristo es suficiente. Amén. Así que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Amén. Gloria al Señor. Así que, ¿no me va esto, hermano? Gloria al Señor. Dale un clic a ver si... Bueno, pásamelo tú la segunda página. Ahí, ya la leí ese. Ok. Antes de que me pase la página, voy a leer un poquito la introducción. Entonces, como hoy celebramos el mes de la Biblia, cabe decir que nosotros no celebramos fiestas, en el sentido de fiestas como Halloween, fiestas patronales y todas esas cosas de esas fiestas que el mundo secularmente celebra. Nosotros no celebramos esas cosas porque mayormente es para exaltar al hombre, adorar demonios, y esa cosa que el mundo hace es para deleitarse a sí mismo y para satisfacer su ego. Aunque la Biblia manda a celebrar algunas fiestas específicas como la que tendremos hoy de la Santa Cena, sí, nosotros los cristianos, juntamente con la comunidad, hemos acordado que ciertos eventos como la Biblia es meritorio celebrarlo, por lo que el impacto que ha tenido en la humanidad, por el impacto que ha tenido durante toda la historia. Amén. Entonces, es importante hacer esto para contrarrestar todas esas fiestas que hace el mundo, porque el mundo quiere meter esa cultura en los niños y tenemos que enseñar a los niños qué fiestas sí son de bendición para todos nosotros, qué fiestas sí son actividades que sí le van a fomentar en su cultura. Entonces, hay hechos que marcaron la historia donde se ve evidentemente la obra del Espíritu Santo. En cada uno de los eventos que yo voy a mostrar, detrás está el Espíritu Santo, ¿amén? Porque fue algo sobrenatural que pasó con estos hombres que dieron y ofrecieron sus vidas por la causa del Evangelio y proteger la verdad a causa de todo. Entonces, todos nosotros tenemos hoy este bendito libro que por el tiempo se ha conservado, que durante todo el tiempo se ha traducido más que cualquier otro libro.
Ese libro es el bestseller de todos los libros. El libro más copiado, el libro más vendido, el libro más regalado. Y cómo no faltaría más, el libro más odiado por lo que contiene. Amén. Así que una persona pensante diría, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque ningún otro contiene la mente de Dios y revela el verdadero camino hacia la salvación y también al Salvador. Este también libro sagrado ofrece luz para guiarnos, para alimentarnos, nutrirnos, consolar nuestros corazones y anclar en el tiempo de la tormenta. Es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la espada del soldado, la ley del cristiano, y millones de personas alrededor del mundo están siendo transformados por su verdad eterna. Las Sagradas Escrituras son el medio principal del Señor para comunicarse con nosotros. Es la autorrevelación de Dios, es la autorrevelación del Creador. No hay otro medio por el cual el hombre pueda conocer a Dios que no sea por su palabra. No hay medio existente, no hay filosofía, no hay teoría humana que pueda revelar el plan de Dios, la mente de Dios y la voluntad de Dios hacia nosotros. Amén. Que fue el primero que, San Jerónimo, él tiene una frase, me impactó esa frase, dice que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. San Jerónimo fue un estudioso cristiano del siglo IV, fue comisionado por el Papa Damaso para realizar una traducción de la Biblia al latín. Si usted estudia en la antigüedad, solamente algunos podían leer la palabra. La palabra de Dios no tenía esa accesibilidad como la tenemos hoy. Solamente unos cuantos tenían el privilegio de leer la palabra. Por eso habían tantas falsas doctrinas, tantas prácticas que no eran bíblicas, porque solamente la tenían unos cuantos y lo hacían a su favor. Amén. Este hombre fue usado y tradujo la Biblia al latín. Es ya un eslabón más para que la Biblia empezase a expandirse, a propagarse, para que otros la pudieran leer. Dice, su trabajo en la Vulgata se extendió durante varios años, completando en el siglo V esta traducción latina. Se convirtió en una de las más influyentes en la Edad Media, contribuyendo en gran medida a la difusión de las Escrituras en la Iglesia Católica y en Europa. Ya empezó la cosa a expandirse, la palabra ya no solamente estaba en la cúspide de la Iglesia Católica romana, y empezó a bajar hacia lo más bajo. Sabía que ellos prohibían que nadie más podía leer la Biblia, solamente ellos la podían leer, porque ellos sabían lo que había detrás. Luego llega, otro siglo después, unos cuantos siglos después, llega Martín Lutero, un monje, sacerdote de la Iglesia Católica, amante de las Escrituras. Y yo reflexionaba en este hombre y de que este hombre era del clero, era de los líderes de la Iglesia Católica, y pertenecía y era estudioso, era dedicado, pero amaba a Dios y respetaba las Escrituras. Y Dios usó a este hombre para motivar a aquellos, porque esa era la intención de Lutero, no era crear una revuelta, no era crear un problema de esto, no, sino hacerle ver a ellos que las prácticas que ellos estaban dando eran incorrectas y que las Escrituras estaba todo lo que el hombre necesitaba, que no había que añadirle nada, ni obras, ni liturgia, ni nada de esas cosas. Simplemente la Biblia era suficiente para todo. Y el Señor usó a este hombre valientemente y publicó 95 tesis refutando todas las malas prácticas de la Iglesia Católica. Y obviamente el hombre se volcó y quería defender sus pensamientos. Dice Martín Lutero, un teólogo alemán del siglo XVI, realizó la histórica traducción de la Biblia al alemán. Ya la Biblia se fue traduciendo en otros idiomas, en dos partes, principalmente en el Nuevo Testamento en el 1522 y en el Antiguo Testamento lo tradujo en el 1534. Estas traducciones desempeñaron un papel fundamental en la reforma protestante y en la popularización de la Biblia en lenguas vernáculas en Alemania y más allá. A raíz de estas traducciones ya empezaron a traducirse en otras lenguas a raíz de la reforma protestante. La reforma protestante era personas que estaban en contra de las doctrinas cristianas de la Iglesia Católica. Amén. Eso fue en el siglo XVI. Gloria al Señor. Valientemente este hombre lo hizo. El siguiente es William Tyndale. Este hombre dio su vida por proteger las Escrituras. Eso hace más de
485 años que este hombre de Dios, con corazón de león, fue brutalmente asesinado en las calles de Inglaterra. ¿Y cuál fue su crimen? ¿Cuál fue su falta? ¿Qué error cometió él? Creía que solo la Biblia debería ser la única autoridad sobre la iglesia y cada cristiano debería tener una copia para leerla por sí mismo. Buenos deseos de este hombre. Amén. En el siglo XVI, William Tyndale trabajó en la traducción de la Biblia al inglés. Ya va bajando. Publicó el Nuevo Testamento en inglés en el 1525 y trabajó en parte del Antiguo Testamento antes de ser martirizado en el 1536. Otros hombres como la King James siguieron el trabajo de la traducción en inglés en otras versiones. Eso fue en el 1611. El siguiente, hermano. Luego tenemos aquí a los hermanos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina completó la primera traducción en español en el 1569. Posteriormente, Cipriano de Valera realizó una revisión en el 1602. Esta revisión se conoce como la Biblia del Oso. Esa portada que usted ve ahí es tomada del Salmo, donde dice que tu palabra es más dulce que la miel. Y sabemos que ellos lo utilizaban para no llamar la atención a la Iglesia Católica porque perseguían a las personas que hacían este tipo de trabajo. Y sabemos que la Inquisición nació de esas mismas intenciones, ¿no? Entonces, estos dos hombres ya completan la traducción en español. Ya estaba en inglés y en español. Ya la mayor parte de personas habla hispana y habla inglesa. Ya tenían la Biblia en sus manos, podían leerla abiertamente. Ya la verdad estaba siendo revelada. La verdad estaba siendo descubierta. O sea que es una historia interesante donde la Biblia tiene las bases de todos los gobiernos, tiene sus fundamentos y sus leyes. Todos los gobiernos tienen sus fundamentos y sus leyes en las escrituras, la conducta, aunque muchos quieran negar que la Biblia es la autorrevelación del Creador. Por ello, mis amados hermanos, valoremos este libro. Nuestro Señor sigue haciendo la historia. El Señor no se ha quedado ahí. Él sigue haciendo historia con grandes hombres contemporáneos que han seguido dando su vida, su tiempo, para que usted y yo podamos entender la Biblia mejor, la podemos asimilar mejor y nos llegue la palabra de Dios pura y nata como el Señor la dijo. Amén. Es evidente que el Señor usa a aquellas personas dispuestas hasta dar su vida para completar el cometido que Él ha dicho. Ir y predicar este evangelio a toda criatura. Tenemos medios tecnológicos, tenemos medios masivos para nosotros propagar el mensaje. Y esto no lo ha hecho el hombre, ha sido Dios a través del hombre. Amén. Entonces, amados, con esto les dejo para que reflexionen, sigan investigando, que la historia es muy interesante, es muy provechosa para nosotros y saber que no creemos en una base sólida. No creemos en mitos ni en leyendas. Creemos en un Dios vivo, en un Dios verdadero. Gloria al Señor. Vive Dios. Qué bueno es adorar al Señor en libertad y en armonía y en hermandad. Gloria al Señor. Mientras las hermanas cantaban, yo reflexionaba y me llegó un pasaje interesante. Está en Mateo 20:20, cuando Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, le requirieron al Señor que ellos querían estar a su lado, querían estar en su reino, en su gobierno. Sabemos que este contexto ellos tienen un pensamiento de que el reino de Dios era terrenal. Y el Señor responde, ¿pero sabéis lo que pedís ustedes? Sí, sabemos lo que pedimos, Señor. ¿Acaso estarás dispuesto a beber de mi copa, de mi sufrimiento y todas aquellas cosas que se van a padecer? A la verdad que lo van a padecer, pero quien lo pondrá en cada posición le corresponde al Padre. Y mientras cantábamos decíamos, ¿y sabemos lo que estamos cantando? ¿Sabemos lo que estamos profesando con nuestros labios? Hay que pedir al Señor gracia que nos dé ese valor para todas esas cosas que cantamos, que no sean solamente palabras, sino que la pongamos en práctica, que la asimilemos y la llevemos a la práctica. Amén. Porque cantamos cosas muy bonitas, pero a la vez muy profundas. Amén. Pero sabemos que nuestro Dios es misericordioso, demasiado misericordioso y tiene una paciencia impresionante. Amén. Así que gloria al Señor por este tiempo, gloria a nuestro Dios porque nos permite adorarle y nos permite compartir juntamente con Él su palabra. Ya los niños pueden pasar a sus clases, por favor, en orden. Así que vamos a
a orar para que nuestro Dios esté usando al pastor Luis en esta tarde y traiga palabra de edificación, exhortación a nuestras vidas. Gloria al Señor. Señor, te damos las gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Dios. Te pedimos que nos sigas ayudando, Dios, ahora a preparar nuestros corazones, que sean como tierra fértil, Dios, donde cae la semilla y que esa semilla dé fruto al 100%, Padre. O te pedimos, Señor, que también así como vas a preparar nuestros corazones, tú prepares al predicador de hoy, que es el pastor Luis, que tú los instruya, Dios, que lo instruya, que lo dirijas, Padre, que lo guíe a esa palabra, Dios mío, que cada uno necesitamos hoy, que tú hables a nuestros corazones, que tú abres nuestras vidas, Padre, para que sigamos cada día, cada oportunidad que tengamos a exponernos tu palabra, Señor, ella sea de bendición para nosotros, Dios, y nos ayuda a seguir creciendo hasta alcanzar el carácter, la madurez, la sabiduría, la mente, así como cantábamos de Cristo Jesús, que ese es nuestro propósito y nuestro fin, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor Luis. Gloria a Dios. Pero vamos a esperar que los adultos también estén. Bendito sea el Señor. También cuando el hermano Nelson hablaba de la Biblia, la cual es el mapa del peregrino. La Biblia para esta vida es nuestra guía. Y también es nuestro navegador que nos lleva por el camino de la verdad, por el camino donde nosotros no nos perdemos. Antes teníamos un mapa para llegar a un sitio. Después con lo moderno tenemos un navegador que llegamos directamente. Y la Biblia es el mapa del peregrino. Es el navegador del cristiano para que nos lleve donde ha de llevarnos. Pero lo bueno de todo es que la Biblia nos habla de un libro de la vida. Amén. Como dice en Apocalipsis. El libro de la vida. Amén. Que va a ser abierto. Pero también la Biblia es el libro de la vida aquí. Amén. Que nos puede preparar y nos puede llevar. Nos puede llegar a Dios para que nosotros podamos estar en el libro de la vida. Es la que nos enseña. La Biblia es algo poderoso. Amén. Y es donde nosotros nos alimentamos y nos fortalecemos. Pero que también dice que nos hace perfecto, como decía yo creo que la semana pasada. Sí, podemos llegar a ser perfectos aquí en la tierra, porque Dios dice que nosotros seamos perfectos, pero ¿de qué manera? Si nosotros nos guiamos de la Biblia, si nos guiamos de la palabra de Dios, vamos a caminar en perfección, sin defecto, perfecto, sin defecto. Y si nosotros caminamos a través de la palabra de Dios, vamos a estar sin defecto. De seguro que sí. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. La hermana Gladys, para seguir hablando sobre esto, porque tenemos el mes de la Biblia, no voy a hablar por ahí. La hermana Gladys, que la tenemos aquí, que es la que menos conoce, ella maneja, quizás se sienta nerviosa manejando aquí, pero eso es igual. Pero ¿sabes una cosa? Si ella tiene que manejar el carro para regresar al lugar donde están viviendo, no va a llegar nunca en su vida. Pero si le damos el navegador, llega directamente. Así es la Biblia. La Biblia es que nos guía y nos lleva al lugar preciso donde tenemos que ir, a hacer las cosas que tenemos que hacer y nos da a conocer a Dios. Nadie conoce a Dios sin la Biblia.
Y nosotros cada día tenemos que alimentarnos de esa palabra. Amén. De la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Mi hermano, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes grande y ricamente. Lo mejor que hay es poner las cosas de Dios en práctica. Esdras decía que él iba a escudriñar la palabra de Dios para vivirla, o sea, para ponerla en práctica y enseñarla a otros. Y nosotros las cosas que el Señor nos enseña, nosotros tenemos que ponerlas en práctica. O si no, no estamos en nada, porque es que ¿sabe por qué hago así? Porque la vista se me está afectando. Pero no es nada, no es la vejez y que leo mucho. Bendito sea el Señor. Esdras quiso escudriñar la palabra de Dios para practicarla, para vivirla y para enseñarla. Amén. A otros. Quería saber la palabra de Dios para ponerla en práctica. Entonces nosotros la palabra de Dios tenemos que ponerla en práctica también. Porque es la única manera que nosotros podemos glorificar a nuestro Dios. Mostrar a nuestro Dios. Amén. Como Cristo lo hizo. Cristo mostró a Dios en él. Y nosotros debemos mostrar a Cristo en nosotros. Debemos glorificarle, engrandecerle. Amén. Bendito sea el Señor. El tema que tengo para hoy. Nosotros vamos a hacer una cosa. Eso es aparte de esto. Vamos siempre a acostumbrarnos aquí en la iglesia, que todavía no es tarde, aunque tenemos ya año y pico o dos, que nosotros podamos tener la palabra de Dios en la mano para que cada palabra que se traiga, mirar en la Biblia si es verdad. Ahora lo que quiero decir es, no me usen los teléfonos. No, que estoy leyendo la Biblia. Léala en su libro. Sin abrir el teléfono. Porque algunas personas no están mirando los versículos, sino mirando YouTube. Esto sucede en muchas iglesias. Por eso muchos pastores dicen, no me abra el teléfono. Porque cuando usted está metido ahí, usted pierde la atención. Usted ya no tiene atención a lo que se está diciendo hoy. Entonces, yo quiero que sea la Biblia, no me tengan el teléfono abierto. Nadie aquí. Por favor. Un favor que me van a hacer. Amén. Porque yo necesito como que ver como que me están poniendo atención. Amén. Como que me están mirando. Perdónenme si hago así, mi hermano, no es nada. Es que me estoy dando cuenta que últimamente los ojitos míos están tapatíos. El tema que tengo para hoy, este es el tema. Glorificando y adorando a Dios en medio de la dificultad. Glorificando y adorando a Dios en medio de la dificultad. Amén. Tema. Y como título, la verdadera adoración. Pero, vamos a buscar Efesios capítulo 1, versos 6 y 12. Y si tenemos como tema glorificando, son los puntos que yo quiero que tomen, porque esto es lo que quiero traer. El punto principal, glorificando a Dios
en medio de los problemas y las dificultades. Y si añado, en medio de las necesidades. Si añado, en medio del dolor, en medio de la escasez, en medio del peligro, tenemos que alabar a Dios. Amén. Vamos a leer los versículos. Ok. Dice, para alabanza de la gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Y el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, pero también tenemos Isaías 43, 7. Quiero que alabanza y gloria, esa es la parte que quiero que pongan atención y que subrayen. Isaías 43, 7. (43, 7). Ok. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Bendito sea el Señor. Gracias te damos, Señor. Déjame el versículo ahí, hermano Nelson. Ahora, ¿qué es glorificar? Tiene muchos términos. Y el término es adorar. O sea, glorificar es adorar, alabar, magnificar, honrar. O sea, reconocer la supremacía de un Dios grande. Amén. De los grandes que es Dios, reconocerle. Amén. Su grandeza. Y delante de su grandeza, nosotros tenemos que humillarnos. Nosotros somos bajos. Amén. Pero el Señor, cuando nosotros reconocemos su gloria, nos ensalza. Hermano Nelson, y esas no se pueden apagar. Esas luces. Gloria a Dios. Nosotros debemos alabar a Dios en todo momento, no importando la ocasión. Dentro de la tristeza, mi hermano, cuando estamos tristes, el Señor dice, cante alabanza. Amén. Nosotros muchas veces, no esta. Nosotros cantamos, sí, esa. Y perdónenme, pero me está molestando en los ojos. Y nunca me ha molestado. Déjala, mi hermano. Tengo que bajar la cabeza un poquito. Muchas veces, por eso cuando el hermano Nelson dijo que nosotros tenemos que poner en práctica los cantos, hay una alabanza que el pueblo de Dios canta que dice, yo canto en la lucha, yo canto en la prueba y yo canto en el dolor, aunque el enemigo no quiera. Amén. Pero nosotros tenemos en realidad que tenemos que tener eso en el corazón. Nosotros cantamos en la lucha y cantamos en la prueba. La Biblia dice que llegará el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios. Y está llegando un tiempo en que se verán cuáles son los verdaderos adoradores. Porque están pasando cosas en contra del pueblo de Dios que van a ser difícil para el pueblo de Dios.
Es muy bonito, amén. Cuando nosotros nos subimos aquí y delante del Señor nos humillamos cantándole a Él tantas alabanzas preciosas que los hacemos los domingos. Bendito sea el Señor. El domingo es un día de la semana y los otros días estamos alabando y dando gloria a nuestro Dios, a nuestro Señor. La palabra se la lleva el viento y la palabra es un 20%, pero los hechos es un 80%. O sea, hace que nosotros con nuestra vida, con nuestros hechos, tenemos que dar testimonios de Dios. Amén. Para que las otras personas vean que hay un Dios glorioso, un Dios maravilloso, que honra a aquel que le honra. La Biblia dice que Dios honra a aquel que le honra. Y nosotros somos personas que estamos para honrar a Dios. Entonces tenemos que experimentar cuando Dios nos honre. Entonces cuando estamos experimentando eso, es porque nosotros también estamos honrando a nuestro Dios. La Biblia nos enseña que la verdadera adoración es un culto racional. O sea, es un culto diario en nuestra vida. Y es un sacrificio. El Señor quiere que le traigamos sacrificios de alabanza. O sea, que nos humillemos delante de su presencia. Y es un sacrificio cuando nosotros como hijos de Dios, como lo dice Romanos 12, 1 y 2, os ruego, hermano, que presentéis vuestras alabanzas en sacrificio vivo, agradable a Dios, vuestro cuerpo en sacrificios vivos. Gracias, mi hermana. Tú sabes que es un sacrificio. Los sacrificios nosotros veíamos que le ofrecían al Señor animales sin culpa, pero para pagar nuestro pecado hasta que Cristo viniera. Muchas veces las damas, para ponerse bonitas, hacen un sacrificio y es no comer para mantenerse bien. O sea, hace que la alabanza al Señor es un sacrificio de abstenerse. ¿Abstenerse de qué? De lo que le agrada a la carne, de lo que nos agrada a nosotros. Tenemos que humillar esa parte de nosotros y ensalzar y engrandecer el espíritu. Amén. Pero muchas veces el espíritu se queda abajo y la carne arriba. Pero para que el espíritu nuestro sea fuerte, tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios cada día. Pero muchas veces la carne se sube arriba del espíritu. Pero es porque nosotros no tenemos la palabra de Dios en práctica. No hacemos la palabra de Dios. Por eso la carne vence al espíritu. Porque es más fuerte. Amén. Porque las alimentamos con las cosas del mundo. Y hay que sacrificar. Amén. Es un sacrificio. Es un sacrificio. Amén. Las alabanzas al Señor. Porque lo que el Señor quiere es que nosotros nos bajemos enfrente de Él. Y es lo que nosotros tenemos que hacer para ensalzarlo delante de los hombres. Nosotros con nuestros hechos predicamos el evangelio. Porque hay personas que en realidad no pueden predicarla con la voz, con su boca. Y otras sí. Pero otras no pueden hacerlo. Amén.
Pero lo importante es que con los hechos nosotros ya ahí estamos predicando la palabra de Dios. Como pueblo de Dios. Amén. Porque nosotros somos llamados para esto. Porque el Señor nos ha creado y nos ha traído para mostrar al mundo su grandeza, para hacer saber al mundo quién es Él, que es un Dios bueno, un Dios maravilloso, que tiene para la paz, la tranquilidad para el mundo, de una manera muy fácil, creer en Él. Solamente hay que creer en Cristo para nosotros alcanzar salvación. En Cristo tenemos paz y en Cristo tenemos salud. ¿Por qué tenemos salud? Porque cuando uno es cristiano verdaderamente, todos los problemas pueden venir a uno, pero no atormentar nuestra mente. Eso es lo que le llaman paz en medio de la tormenta. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y cuando estamos tristes, el Señor dice, haga alabanza. Por eso es que el Señor nos dice que nosotros debemos de orar sin detenernos. Porque tenemos la mente ocupada con Dios. Y no hay cosa que el enemigo pueda traernos a nuestra mente para atormentarnos, para entristecernos, para destruirnos. Amén. Pero es porque tenemos que ocuparnos en las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios que Él nos llamó de la tiniebla a la luz y nos hizo reyes y sacerdotes para nosotros anunciar su bondad, su amor. Para eso nos tiene aquí. Entonces nosotros como pueblo de Dios somos luz del mundo, salidos de la tiniebla, para mostrar a aquellos la grandeza de Dios, la maravilla de Dios, a través de su evangelio, que es lo que el Señor tiene para el mundo, la paz y la tranquilidad, amén, que Dios nos la da en medio de todas estas tribulaciones. Pero nosotros tenemos que, dentro de los problemas, porque en el mundo va a haber problemas. Cuando te predican que Dios va a arreglar las cosas en este mundo, no es Dios. El que va a venir a arreglar las cosas es el enemigo de Dios. ¿Por qué yo digo esto? Porque viene el mentiroso, que tiene poder para hacer las cosas, hacer que las cosas que en este mundo se arreglen. Pero porque quiere tomar el lugar de Dios para después sacar sus uñas. Amén. Y pedir que a Él lo alaben como Dios. Y es una cosa que está casi al suceder. Pero nosotros como personas que conocemos las cosas de Dios, no nos vamos a dejar engañar. Bendito sea el Señor. Somos pueblo adquirido, dice Primera de Pedro 2:9. Somos pueblo adquirido, nación santa, real sacerdote, llamados para anunciar las maravillas y la grandeza de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz. Y tenemos que ser lumbrera en el mundo. Tenemos que ser, como dice el Señor, somos sal de la tierra. La sal conserva. Y si nosotros como sal de la tierra no le damos sabor a este mundo estará más podrido
de lo que está, porque este mundo está podrido, pero de ahí nos sacó Dios. Amén. Entonces, no importa la situación, no importa la ocasión, nosotros tenemos que seguir alabando y glorificando a Dios, porque para esta parte Él nos crió. Por esto Él nos hizo. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, Dios estaba con ellos. Me imagino la conversación que tenían. Ahora yo a veces me pongo a meditar, Dios no tenía ángeles en el cielo. No, pero Dios nos da el privilegio de que nosotros somos su compañía, sus compañeros. Amén. ¿Qué privilegio tiene el hombre que no lo podemos perder? Y por eso el Señor dice, y como se cortó la comunicación con Dios, Dios dice, orad sin cesar. ¿Sabe qué es orar? Hablar. Es hablar con Dios. Ocupar nuestra mente en Dios. No importa la dificultad, no importa lo que esté sucediendo, pueblo. Nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos que levantar el nombre de Dios al mundo, glorificarle, alabarle, adorarle, sin tener vergüenza. No podemos avergonzarnos de hacer las cosas del Señor. No podemos, ni tampoco podemos tener miedo de hablar de Dios a las personas. Tenemos que poner eso en práctica. Cada uno de nosotros, tú y yo. No importa lo que esté sucediendo, porque para nosotros llegar a la meta, tenemos que pasar tribulaciones. A veces pensamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno, tú como hijo de Dios, esto tiene un propósito porque tú no te lo buscaste. El mundo sí se busca los problemas. Nosotros no. Pero hay cosas que le está sucediendo al pueblo de Dios, enfermedad y escasez, porque Dios tiene un propósito. Ese es el momento de alabar a Dios, de engrandecerlo. Amén. Porque la palabra de Dios dice que Dios honra al que le honra. Amén. Tantos hombres de Dios en la historia que fueron honrados porque se vieron en dificultad y en problema, pero alabaron a Dios. David era un hombre que Dios decía que su corazón de David era para con Dios, porque él estaba dispuesto a alabarle, a honrarle y a humillarse delante de Dios. David reconocía la grandeza de Dios y la reconocía delante de las gentes. No tenía miedo ni vergüenza. Amén. Para levantar y ensalzar el nombre de Dios. Y fue el rey de los mejores de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque él levantaba y ensalzaba el nombre de Dios en medio de los problemas y la dificultad. Cuando David oraba para que su hijo no muriera, él no comía ni hacía nada orándole al Señor. Y Dios no le permitió que el hijo viviera. Y cuando le anunciaron que el hijo murió, se levantó a comer y dijo, bueno, ahora sí, ahora va a comer y a trabajar en su trabajo. Y la gente, su gente solamente decía, pero ven acá. Mientras estaba vivo, mientras estaba ahí agonizando el hijo, él estaba arrodillado en el suelo, tirado. Pero ahora que le dijeron que murió, no le dijeron que vivió, que se sanó, sino que murió, ahora sí está dispuesto. Amén. A presentar al Señor. A hacerle saber al pueblo, porque es responsable, amén, de hacerle saber al pueblo la grandeza del Señor. Así como nosotros tenemos que hacerle saber al mundo la grandeza del Señor. No importando el dolor, la escasez y las dificultades. Mira, Rey David, por eso el Señor decía que su corazón era para con él. Porque si nosotros vemos los salmos no son cosas que vienen de aquí para allá. Dios lo inspiró a escribir sus pensamientos. Pero no era que venía de abajo para arriba, sino del corazón de David hacia Dios.
dándole alabanza y gloria, pero Dios lo inspiró para que lo escribieran. Amén. Por eso es que el Señor decía que el corazón de David es para con Dios. Y nosotros tenemos que procurar que el corazón nuestro sea para con Dios, porque somos el pueblo de Dios, para engrandecer el nombre de Dios. No es la gente del mundo, sino nosotros, porque Dios nos escogió y nos separó para esto. Gloria al Señor, que el Señor nos ha visto y nos ha puesto a un lado como su pueblo. Tenemos que glorificar a Dios por eso. Amén. En cierta ocasión, este rey, el rey David, que llevaba el arca de Dios a Jerusalén, la palabra de Dios dice que él danzaba de una forma, o sea, esa danza era una forma de agradar, alabar y dar gracias a Dios. ¿Sabes una cosa, mis hermanos? Nosotros debemos danzar en la palabra. La música son 7 letras del alfabeto que tiene. La música es perfecta. La música ha estado en el cielo y está. Es perfecta porque es el número perfecto de Dios. Y no va más de 7, son 7 acordes. Y si yo escribo, o ustedes escriban una música y se lo repartimos a todos los músicos, directores de música en el mundo, no importa el idioma, porque la música tiene un solo idioma. Amén. Y si lo repartimos en el mundo entero y enfocamos eso, un día yo quiero que cantar este canto y solamente le envío las hojas, y eso es para que lo hagamos un día. Y tú sabes que cuando la gente en el mundo entero se preparan, van a armonizar por los acordes, por los acuerdos, porque la música es perfecta. Amén. El 7 es el número perfecto de Dios. Y donde quiera que está esa... bueno, que el hombre la ha querido dañar es otra cosa. Pero el que sabe de música, amén, se le entregan esas partituras a las diferentes personas, a las diferentes orquestas. Y vamos a tocar juntos. Cuando el director dirige, van a hacer la misma cosa todo el mundo. Por eso yo digo, nosotros tenemos que danzar, amén, en la palabra de Dios. Porque muchísimas veces nosotros pensamos que nosotros cantamos o tocamos para que Dios dance. No, el que canta para que nosotros dancemos es Dios. Y eso está en su palabra, amén. Muchas personas pensando que haciendo las cosas bonitas, un baile bonito delante del Señor, estamos agradando a Dios. Estamos agradando a Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer que agrade a Dios. Lo que agrada a Dios es que nosotros le demos gloria delante del mundo. Y no importando la ocasión y el momento. David tenía una esposa que se avergonzó de él. Porque cuando traía el arca a Jerusalén, él danzaba de una forma. Dice que hasta se veía en su ropa interior. Danzaba peor que las niñas, porque las niñas se ven bonitas, ¿no? Pero era de una manera extravagante. Y él no se avergonzaba de esto. Y era un rey, el rey más famoso en todo el mundo y más bendecido. La reina de Inglaterra, el reinado de Inglaterra, esa gente ni respiran por su protocolo, por su grandeza. Esa gente decía, como decían, que la reina no permitía que nadie la tocara. Ni siquiera Barack Obama, uno de los hombres que en realidad quiso hacer justicia,
di que no quería darle la mano a Obama, el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, este rey, danzando de una manera estrafalaria, que la mujer de la esposa lo vio desde una ventana y todavía en su ventana ya se avergonzaba y se lo reclamó. Y le dijo, oye, pero qué ridículo te has visto tú hoy en día delante de las doncellas y delante de tu pueblo. Y él dijo, no, eso es como una alabanza al Señor, porque Él me tomó a mí como rey delante de tus padres. Y si me viste vil, por eso, si me viste bajo, ahora me haré más bajo, con tal de adorar y alabar al Señor. Porque la alabanza del Señor, te digo mi hermano, no es aquí, es con nuestra vida, con nuestros hechos. Y eso estamos encargados nosotros, tú y yo. No nos avergoncemos de acercarnos a alguien y hablarle del Señor, de su grandeza, de sus maravillas, de sus bendiciones. Porque para eso fue que nos llamó, que nos sacó de la tiniebla a su luz admirable, para anunciar sus virtudes, para anunciar su grandeza. No es mi vecina. No es mi vecina, sino mis hermanos en Cristo. Nosotros que estamos aquí, tenemos que poner en práctica esto. Si te dio vergüenza lo que hice, bueno, va a ser peor. Amén. Porque me haré más vil. Pero ¿qué pasa? Que ya no me veré vil delante del pueblo, sino me veré engrandecido. Porque tenemos que ser gente sencilla, por más alto que nosotros nos sintamos que estemos. Amén. Él aprovechó esa oportunidad para alabar al Señor, para honrar, engrandecer, glorificar a Dios con sus hechos. Es muy bien que nosotros venimos los domingos a alabar a Dios, a cantar para Dios. Pero tenemos 6 días, amén, para nosotros seguir con nuestros hechos. Aquí es un canto y afuera es nuestros hechos que glorifican al Señor. Por eso es que Dios decía que el corazón de David era para con él. Porque David se vio en muchas tribulaciones, perseguido por su hijo, que se hicieron amigos del pueblo de David, lo dividió. Y David fue perseguido. Y David fue tan tal en otra ocasión que él llegó a un lugar llegó a un lugar donde fue apedreado y sus propias gentes lo rechazaron, lo apedrearon, lo maldecían y andaban con su ejército. No tenían respeto a él, perdió el respeto. Y no que lo perdió, sino que el pueblo quitó el respeto y salió una persona cuando lo apedreaba y lo maldecía. ¿Sabe lo que dijo uno de sus generales? Le pidió a David que le permitiera llegar a esa persona y arrancarle la cabeza por lo que está haciendo. Y David, como un hombre de Dios, con un corazón de Dios, él dijo al general, ¿qué tengo yo contra ti? Porque si mi hijo me está buscando para matarme, este que es un hijo de la familia de Saúl, tiene más razones. Y le dijo, ¿sabes qué pensó? Que quizá su Dios fue que le dijo a esta persona que lo maldiga y lo apedree. Eso es lo que pensó David, porque él pensó que él ha hecho mal y él no ha hecho mal. Y le dijo,
déjalo que siga maldiciendo, porque eso es Dios que hizo esto, que lo estimuló a él para que maldiga. Ese fue su pensamiento. Y con todo decir que quizás fue Dios, con todo él seguía alabando y engrandeciendo al Señor en medio de las dificultades y los problemas. La Biblia dice, ya ve dónde que está el versículo. Búscame Primera de Corintios en la Biblia. Dios habla hoy, ¿lo puede conseguir? Primera de Corintios 10:11. No hay ejemplo en el mundo como en la Biblia. Para lo bien y para aquellas personas que hacían cosas malas, para que nosotros no las hagamos. Primera de Corintios 11:10 o 10:11. 10:11. Las cosas que acontecieron mira lo que la Biblia nos dice, hablando, todo le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros. Y fue puesto en la Escritura como una advertencia para lo que vivimos en estos tiempos, en estos últimos tiempos. O sea, que tenemos que buscar estas cosas maravillosas de la Biblia que están escritas en la historia, que están escritas como un ejemplo para nosotros. Vemos a este rey David, amén, que no importaba la circunstancia, no importaba la investidura que tenía como rey. Se despojó de sus ropas y quedó prácticamente en lo interior para alabar y glorificar el nombre del Señor. ¿Quiénes somos nosotros para no levantar el nombre del Señor? Porque que Dios dice que nosotros vamos a pasar dificultad para poder entrar al reino de los cielos. Y como decía antes, no pregunte por qué me pasa esto. Si no, vamos a decirle a Dios, como muchas veces hemos cantado, Señor, glorifícate en esta enfermedad, glorifícate en este problema, para que Él se glorifique. Y cuando se glorifica, tú puedes hablar a Dios, a otras personas de lo que el Señor hizo contigo. Amén. Y cuando tú dices a la persona eso, delante de la persona, tiene que reaccionar y darse cuenta que Dios es poderoso. Gloria sea al Señor. Alabemos y glorifiquemos a Dios en medio de los problemas y las dificultades. Que el Señor si lo glorifica ahí, el Señor nos va a honrar. Porque es que la palabra de Dios dice que el Señor honra al que le honra. Tengo otra historia cortita para terminar. Que tenemos que dar la Santa Cena hoy. Dios honra a quien le honra. Habían 3 hombres o 4, pero en ese contexto eran 3. 3 hebreos que fueron grandes en Babilonia, donde habían gente preparada en Babilonia, pero llegaron 3 hombres hebreos, o sea, bajos, porque figúrate, Babilonia gobernando y principalmente arriba del pueblo de Israel, sobre los judíos. Nabucodonosor sitió Jerusalén y todas esas personas que estaban allá lo trajo, pero los más jóvenes, los más inteligentes, quizás a las mujeres más bellas, a los hombres, estos jóvenes e inteligentes. Y Dios, Nabucodonosor dijo
que buscaran de ese grupo a hombres jóvenes e inteligentes, amén, para que trabajen para él con su sabiduría y su inteligencia, y dale de la comida que yo como, dale del vino que yo bebo. Oh, qué maravilloso para mucha gente que no tienen en el corazón a Dios, sentado a la mesa de Nabucodonosor, comiendo de su comida y de su vino. Pero ellos dijeron, porque ellos saben a quién Dios ya tenían, que ellos no querían comer, mejor querían morir de hambre, sacrificando su cuerpo, sus deseos, no beber vino, con tal de no ofender a Dios. Amén. Ya con eso están glorificando al Señor. No me quiero poner en lugar que ofenda a Dios. Y Dios quiso engrandecer o mostrar delante de la gente a estas personas, porque Nabucodonosor hizo una estatua y habían envidiosos, no por Nabucodonosor directamente, rey de Babilonia, sino por los envidiosos que tenían envidia sobre ellos, que querían que lo quitaran, estos hebreos por encima de nosotros. Pero es que el Señor engrandece al que lo engrandece. Y es el pueblo de Dios que tiene que engrandecer a Dios delante de la gente. Y esos envidiosos, pues como ellos fueron de las personas que le metieron en la cabeza, o sea, Nabucodonosor tuvo un sueño, hizo una estatua, amén. Y él ordenó que la adoraran. Y ellos, esas tres personas, no adoraron porque ellos tienen un Dios todopoderoso, al único Dios que ellos adoran. Y los envidiosos de ese país que no tuvieron el puesto que ellos tenían, fueron a Nabucodonosor y le llevaron el chisme. ¿Pero qué querían ellos? Es posible que mataran a estas tres personas que vinieron aquí a quitarnos nuestro lugar, como príncipes, como gobernadores, porque así fue que el Señor lo puso. Lo puso sobre todo su reino. Entonces, esta gente le dijeron a Nabucodonosor que estos tres jóvenes no adoraban la estatua, no se arrodillaban delante de ella, no se humillaban delante de ella. Nabucodonosor lo mandó a buscar, le hizo la pregunta: ¿es verdad que ustedes no se arrodillan delante de la estatua que yo hice ni la adoran? Si ustedes no lo hacen, ¿cuál Dios los librará de mis manos? Un rey poderoso. Un rey poderoso. Es el imperio mundial de aquel tiempo. Si ustedes no lo hacen, ¿qué Dios lo librará de mis manos? Y calmada y tranquilamente y con respeto le dijo Nabucodonosor: nosotros no nos vamos a arrodillar delante de tu estatua. No nos vamos a arrodillar. El Señor nuestro nos va a ayudar, nos va a librar. Y si acaso el Señor no nos libra, no vamos a arrodillarnos delante de tu estatua. Porque ellos lo que están era impuestos o dispuestos como pueblo de Dios a adorar a un solo Dios. El Dios que nosotros tenemos que adorar hoy en día, el que nosotros conocemos ahora, porque teníamos mucho cuadro, pero el Dios que conocemos ahora es el único merecedor de adoración. Adorarlo en público, no escondernos, no es adorarlo aquí, porque muchas veces estamos nosotros como tuviéramos un lugar que estuviéramos cuidando muchas pacas de droga, bien guardado, bien escondido. No, es en público. Es en público que nosotros debemos adorar a nuestro Señor. Gloria a Dios. Así. Oh Rey, nosotros no nos arrodillaremos delante de la estatua, porque Dios nos librará. Y si no nos libra, todos no nos arrodillamos. Y tú sabes qué hizo Nabucodonosor.
éntrenlo al horno para quemarlo. Y ellos seguían adelante. Y te voy a decir algo, del pueblo de Israel se arrodillaron todos los que estaban ahí, de los judíos. Porque es que muchas veces llega la ocasión que el diablo aprovecha para que neguemos a Dios. Y con nuestros hechos podemos negarlo. Amén. Porque hay muchos que profesan conocer a Dios, dice la palabra de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Ojalá no seamos ninguno de nosotros que con nuestros hechos, en vez de alabar y adorar a Dios, le estamos negando. Ahora la sentencia fue entrarlo al horno del fuego, y lo entraron ahí. Pero al pasado el ratito, hay 4 hombres moviéndose. 4 hombres moviéndose dentro del horno del fuego. Una sorpresa muy grande para Nabucodonosor. Y fue y se acercó al horno, se acercó. Y solamente con acercarse, sentía el resplandor que había ahí adentro. Y fue y lo llamó Sadrach, Mesach, Abednego, siervo del Dios Altísimo. Porque es que lo vio que estaban en vida. Vengan, salgan. Cuando estos hombres salieron, que solamente se le quemó la soga que lo tenía amarrado. Ese verdugo, Nabucodonosor, alabó al nombre de Dios. ¿Por qué? Porque estos 3 hombres de Dios ensalzaron y alabaron y engrandecieron el nombre de Dios. Nabucodonosor tuvo que decir: desde hoy solamente se debe creer, arrodillar, alabar al Dios de los hebreos, Jehová de los ejércitos, que es el Cristo de hoy en nosotros, el único que merece alabanza y gloria. Bendito sea el Señor. Si el mismo Cristo, si el mismo Jesús, en un salmo escrito, una profecía de Jesús, en el Salmo 22, 23, 22, versículo 22 y 23, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Y en medio de la congregación debemos alabar a nuestro Señor, y también cuando estemos fuera de la congregación, con nuestros hechos, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ser. En la calle digan: ese tiene que ser cristiano. Es más, hasta que no digan: este es un fanático del evangelio, todavía no somos, no estamos ahí. Hasta que no nos digan que somos fanáticos en el evangelio. Porque si los fanáticos del fútbol se matan por su equipo, nosotros no nos debemos matar, pero debemos dar vida. Amén. Porque somos de otro equipo. Que nos digan fanáticos de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Somos siervos de Cristo. Amén. Él mismo dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y dice: los que temen a Jehová, alábenles, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Témanle todos ustedes, descendencia de toda Israel. Pero hermano Luis, eso es para Jacob y para Israel. Ojo, Hebreos 12 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. O sea que también es para la iglesia, para cada uno de nosotros que anunciemos al Señor. No solamente con esto, porque es que yo no sé, ni tú tampoco sabes hablar de esto. Solamente tenemos conocimiento, pero no tenemos
locución en nosotros. Pero vivamos, amén, para que la gente diga, este es un cristiano. O un fanático que digan que con nuestra forma de ser, que con nuestro vivir, nosotros anunciemos la verdad de Dios, la bondad de Dios. Amén, mis hermanos. Esa es una cosa que tú y yo tenemos que poner en práctica cada día, porque ese es nuestro culto racional, diario y de día. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Tenemos algo que le llaman Santa Cena aquí. Así que todos vengan adelante.